Saludos compañeros, en este video veremos el test CAQ, cuestionario de análisis clínico. Pasaremos a revisar un poco de la ficha técnica, la fundamentación y descripción de este test y las escalas que lo componen. Posteriormente pasaríamos a revisar un poco de las normas de aplicación, las normas de corrección y la elaboración de un perfil para poder elaborar una interpretación de este test. Bueno, este test es adaptado de una versión estadounidense del idioma inglés, cuyo autor es Samuel E. Krug. La adaptación de este test es gracias a T Ediciones, que es una editorial española que adapta test del habla inglesa y otros a la lengua española. La administración del test es individual o colectiva. Su duración oscila entre los 30 y 45 minutos aproximadamente. Se le puede aplicar a adolescentes y adultos. Véase que adolescentes puede comprender edades desde los 13 años aproximadamente en adelante. Y su significación o qué es lo que evalúa son 12 variables clínicas de la personalidad. Y eso es importante porque, a diferencia de test que hemos visto con anterioridad, como el HCPQ y el 16PF, este test evalúa rasgos de personalidad, pero de índole clínica. ¿Qué quiere decir esto? Aquellos rasgos que son patológicos. Y los baremos con los cuales vamos a eh, interpretar las puntuaciones directas que notará el test están adaptados para adolescentes y adultos de ambos sexos, y hay una variable clínica o baremos clínicos que pueden ser ocupados para estandarizar los resultados. Bueno, en la fundamentación y descripción del CAQ original vamos a ver algo realmente importante para comprender la finalidad de este test, y es que principalmente el test se remonta a los años 60, cuando Cattell y sus colaboradores investigaban sobre dos vías de evaluación de la personalidad. Una era la evaluación psicopatológica y la otra era la medición de los rasgos. ¿Qué quiere decir? Esto es las dos finalidades que Cattell y colaboradores investigaron en sus tiempos para la elaboración del CAQ. Y es que el CAQ originalmente tenía dos finalidades, o mejor dicho, tiene. ¿Por qué? Porque el CAQ original es aquel que ocupan los de habla inglesa, específicamente en Estados Unidos. ¿Para qué? Para la evaluación de aquellos rasgos, por un lado, normales de la personalidad, y por otro lado, aquellos rasgos desadaptativos o patológicos. Pues bien, el cuestionario de análisis clínico fue construido como instrumento para medir simultáneamente rasgos normales y patológicos y permitir un perfil completo y multidimensional del sujeto, que es lo que ya les decía. Pues, ¿qué importa de esto? Pues, como dice abajo, en la adaptación española del CAQ solo se mide la segunda parte del test original, lo cual significa que en el CAQ que tenemos nosotros de la adaptación española solo va a medir aquellos rasgos patológicos de la personalidad. Bien, ya habiendo visto el CAQ original y su diferencia con el CAQ adaptado a la versión española, pasaremos a ver un poco de la estructura de este test. El CAQ originalmente consta de dos partes y 28 escalas. La primera parte recoge los 16 rasgos de la personalidad que ya hemos visto previamente en el 16PF, y la segunda parte, que es la que veremos en la adaptación española, incluye 12 rasgos, 7 de los cuales van a medir aquellas manifestaciones
que son características de la depresión, y las otras 5 restantes son desarrolladas para evaluar rasgos factorialmente identificados en el conjunto de los elementos del MMPI, que vendrían a ser aquellos rasgos como la paranoia y otros que veremos más adelante. Consta el CAQ original de 272 elementos. Es un test bastante largo. Sin embargo, la primera parte consta de 128, la cual no está en la adaptación española del CAQ, sino que solo se encuentran 144 de la segunda parte, la cual mide los rasgos patológicos de la personalidad. Muy bien, hablando un poco de la descripción de las escalas que conforman el CAQ, empezaremos con las primeras 7 que son atribuidas a el rasgo de depresión. La primera de estas escalas es la hipocondriasis, en la cual la persona que puntúa alto es aquella preocupada por la alteración de las funciones de su cuerpo. ¿Qué quiere decir aquello? Esta persona va a tender a somatizar eh, preocupaciones por alguna sintomatología o signos que presenta su sistema inmunológico, su cuerpo en general. Quiere decir que aquella persona que ve que pueda tener una enfermedad va a pensar drásticamente que tiene esa enfermedad, a pesar de que no estén todos los signos o indicios necesarios para determinar que esa enfermedad está ahí. Esas personas tienden a somatizar cualquier cosa que perciban de su cuerpo en algo mayor de lo que es. Muy bien, en la segunda escala tenemos la depresión suicida, que no tiene mucho que explicarse, siendo que aquellas personas que puntúan alto en esta escala van a tener tendencias eh, a pensar que la muerte es la solución a todos sus problemas, o que han llegado al final de su camino y prefieren detenerse. Si bien solo un puntaje alto en esta escala no predetermina para que una persona tenga el peligro de suicidio, es importante tenerlo en cuenta. Sin embargo, si se tiene una puntuación alta en D2 y D3, es de suma importancia tener en cuenta el peligro del suicidio en la persona. La tercera escala del CAQ es D3, agitación. Como decíamos anteriormente, la agitación es un factor bastante eh, predisponente a situaciones de riesgo en el sentido de búsqueda de la muerte. ¿Por qué? Básicamente la escala de agitación se refiere a aquellas personas que son impulsivas por buscar nuevas experiencias, cosas arriesgadas, cosas que las exciten, por así decirlo, en su vida. Si bien la mayoría de las escalas en el CAQ solo son negativas o patológicas, si se quiere ver, cuando está en un nivel alto, en esta escala en específico, un nivel bajo también puede considerarse como algo, eh, una connotación, puede tener una connotación clínica, ser patológico o negativo para la persona. En la escala de 4 encontramos depresión ansiosa, que es la que menos aporta a un cuadro clínico de depresión y suele confundirse mucho con un cuadro clínico de ansiedad. Sin embargo, los datos arrojan que esta escala aporta a un cuadro clínico de depresión, al sentir la persona que es muy torpe o muy inútil para manejar situaciones u objetos que se le propician. Y a su vez, también son personas que piensan mucho sobre lo que dirán las demás personas o lo que piensan las demás personas, que es bueno o malo sobre su actitud. Esta escala, como bien dije, no es tan significativa para un cuadro de depresión, pero sí aporta a este cuadro clínico. En la escala número 5 del CAQ encontramos a la tercera
característica más importante en un cuadro depresivo. Junto a D1 y D3, esta escala son de las que más caracterizan a la persona con el cuadro clínico de depresión, siendo que la persona que puntúa alto en esta escala es aquella persona con una tristeza abundante o falta de energía que puede sentir incluso en su cuerpo. Como se expresa en la descripción de esta escala, cuando D5 y D1 se encuentran, recordemos que D1 es aquella en la cual la persona suele somatizar aquella enfermedad, aquellos signos o síntomas que siente en algo más grave. Junto con D5, estas dos congenian bastante bien para tener un estado depresivo bastante alto y que puede ser diagnosticado o referido para un diagnóstico o atención médica especializada. En la escala de 6 encontramos culpabilidad, resentimiento. En esta escala, básicamente, aquellas personas que puntúan alto son aquellas que hicieron un acto indebido o no hicieron algo que tenían o debían de hacer y por lo tanto sienten culpabilidad que no los abandona y les da intranquilidad. En la escala 7 encontramos el rasgo apatía retirada, el cual se caracteriza por aquellas personas que al puntuar alto son bastante apáticas ante la vida, buscan aislarse de los demás porque sienten que esto no los deja tranquilos o les causa malestar estar con los demás o relacionarse con ellos. En la escala número 8 encontramos la paranoia. De esto hay poco que decir. Aquellas personas que puntúan alto en esta escala son aquellas personas con una desconfianza irracional en los demás, sentimientos de persecución o injusticia por los actos de los demás. En la escala número 9 encontramos la desviación psicopática. Básicamente, aquellas personas que puntúan alto en esta escala son aquellas que generalmente son menos inhibidas que el resto de personas y que por lo tanto, respecto al peligro, al dolor físico o a las críticas de la sociedad, no van a reaccionar como una persona normal. Estas personas van a reaccionar de manera insensible, sin importarle lo que digan los demás. En la escala número 10 encontramos la esquizofrenia. Básicamente, los sujetos que puntúan alto en esta escala encuentran dificultades para expresar sus ideas, tienen impulsos extraños, creen que la gente no los comprende y, según sus palabras, evitan por motivos que desconocen. Básicamente, esta escala describe a personas con rasgos bastante claros de esquizofrenia, a diferencia de otras escalas que sí dan lugar a qué tipo de esquizofrenia puede ser. En la escala número 11 encontramos la psicastenia. Básicamente, las personas que puntúan alto en esta escala son aquellas personas que tienen pensamientos obsesivos o intrusivos que le llegan a realizar acciones por compulsión, por impulso. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, las personas que puntúan alto en esta escala suelen ser diagnosticadas como neuróticas, del tipo obsesivo-compulsivos o narcoadictos. Por último, encontramos en la escala número 12 el desajuste psicológico. Básicamente, en esta escala hay una autovaloración de la realidad distorsionada, siendo que la persona se considera una persona sin éxito, una persona que es un desastre y básicamente tiene un patrón de desesperanza adquirida, que es una característica
que entra dentro de la dimensión de la depresión. Muy bien, para las normas de aplicación, estas son bastante conocidas y seguramente ya tenemos cierta práctica realizándolas. Lo que tiene que quedar claro es que la persona sepa cuál va a ser la dinámica que va a realizar durante la realización del test, por lo cual hay ciertos ejemplos. A la persona se le colocan, por ejemplo, preguntas o proposiciones como: me gusta presenciar una competición deportiva, a lo cual el sujeto tendrá que elegir entre si le gusta presenciar una competición deportiva, si no le gusta o a veces. Ahondando un poco a las normas de aplicación, hay que tener en cuenta ciertas indicaciones. La aplicación del test puede ser colectivo e individual. Si en dado caso la aplicación va a ser en un caso individual, al sujeto se le pueden leer las indicaciones o pueden realizarlas en silencio ellos solos si llegan a comprender las indicaciones o la dinámica de la realización del test. Sin embargo, hay que tener sumo cuidado y destacar 4 indicaciones al sujeto. La primera es que tiene que contestar eh, con naturalidad, no tiene que detenerse a pensar demasiado en si me gusta o no me gusta, por qué me va a gustar, sino que tiene que ser algo en primera instancia, a priori. Segundo, esta indicación es muy importante y es que tiene que señalársele al sujeto que debe de evitar contestar con la opción B a las preguntas que se le indican, ya que la opción B no se puntúa positivamente, sino equivale a 0. La tercera indicación es que procure no dejar nada sin contestar, ya que es importante tener las respuestas de todas las cuestiones para tener unos resultados más certeros sobre el sujeto. Y por último, que es algo que se tiene que hacer en la mayoría de test, es que debe de contestar con sinceridad para tener unos resultados más confiables sobre el sujeto. Continuando con las normas de corrección, para poder obtener los puntajes directos, tendremos que hacer uso de la plantilla de corrección que se les ha proporcionado y que tendrán que tener ya sea en papel digital o en acetato. Para la obtención de la puntuación es básicamente un proceso que hemos realizado anteriormente en test que ya conocemos. Se aplica sobre la hoja de respuestas la plantilla de corrección y se va a puntuar dependiendo de dónde haya señalado el individuo la respuesta según la puntuación que aparece al lado superior de los círculos en donde se podrá ver la respuesta del individuo. Estas puntuaciones pueden ser 0, 1 o 2 y van a ser sumadas por cada escala dentro de las líneas en las cuales va a estar señalada la escala. Por ejemplo, de 1 se va a tomar la puntuación de cada una de las respuestas del individuo dentro de los círculos obtenidos, dentro del apartado de 1. Y así con cada una de las escalas de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7 y todas hasta llegar a PS. Prosiguiendo con las normas de corrección, cuando ya hayamos obtenido las puntuaciones directas de todas las escalas, pasaremos a buscar el baremo correspondiente al que pertenece nuestro sujeto evaluado. Si es un adulto varón, lo buscaremos en el baremo de adultos varones. Si es un adolescente mujer, iremos al baremo correspondiente de una adolescente mujer. Hay
6 baremos, como decíamos anteriormente, que son 2 para adolescentes, tanto varones como mujeres, 2 para adultos, varones y mujeres, y 2 para casos clínicos, varones y mujeres. Básicamente, si tenemos una puntuación en la escala de 1 de 10, buscaremos en el apartado correspondiente a las puntuaciones directas, donde quedaría nuestra puntuación directa 10, que en este caso quedaría aquí, en el rango límite del decatipo 10. Y así sucesivamente con cada una de las escalas. Buscaremos la puntuación directa de cada una y obtendremos el decatipo correspondiente. Muy bien, llegado al apartado de elaboración de un perfil, tendremos que en este punto tener las puntuaciones directas de cada una de las escalas y el decatipo correspondiente al puntaje directo de cada escala. Habiendo tenido el decatipo, ubicaremos señalando, por ejemplo, si en, el, en la escala 1 de 1 tenemos una puntuación directa de 10, como decíamos anteriormente, esto será un decatipo de 10. Entonces pasaríamos a graficar en la hoja de perfil 10, porque ahí es donde nuestro decatipo quedaría correspondientemente. Haríamos el mismo procedimiento de señalar puntaje directo y decatipo a cada una de las escalas y posteriormente uniríamos por un trazo, una línea, en cada una de las escalas al, al decatipo que habremos marcado en la elaboración de un perfil gráfico. Ya habiendo tenido la elaboración del perfil gráfico, pasaríamos a la parte de la interpretación. Para eso debemos de conocer en qué rango cae el puntaje de nuestra persona evaluada en cada una de las escalas. Aquellas personas que tengan un decatipo de 1 a 3 van a ser consideradas como decatipos bajos. Aquellas personas que tengan de 8 a 10 van a ser consideradas como una puntuación alta o un decatipo alto. Y aquellas personas que caigan de 4 a 7 serán consideradas promedio. Entonces, para la interpretación de los resultados, vamos a tomar en cuenta aquellas puntuaciones bajas y altas. Y dependiendo de qué escala sea baja o alta, describiremos la descripción correspondiente a el rango en el que haya caído. Bueno, compañeros, eso ha sido la explicación del cuestionario de análisis clínico. Creo que lo único que cabría resaltar para finalizar es que deben de leer un poco sobre las escalas del CAQ en profundidad, ya que entre cada una de esas escalas hay diferencias y similitudes que son características para ciertos rasgos patológicos. Eso es todo, compañeros. Próximamente veremos un video para explicar un poco sobre lo que es el test de Raven digital que estaremos ocupando para la realización del informe del test CAQ en conjunto con él, con este test de Raven. Muchas gracias y cualquier duda, sugerencia, estoy a la orden.